Este segundo foro tiene este nombre. Segundo foro de COVID-19, la participación de la gente. Así es que muchas gracias por su atención y también, claro, para compartir esta transmisión. Mi nombre es Héctor Jiménez Landín, les saludamos con muchísimo gusto y pues saludamos a las personas que estarán con nosotros en este segundo foro virtual. Comenzamos con la doctora Brenda Valderrama, investigadora del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos. Doctora Brenda Valderrama, muchas gracias, muy buenos días. No, al contrario, muchas gracias a ustedes. Héctor, Oscar, gracias. Muchas gracias. También a la doctora Rosa María Wong. Ella es infectóloga pediatra, doctora en Ciencias Médicas, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la máxima casa de estudios. Doctora Wong, muchas gracias por su participación en este segundo foro virtual. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Saludos a todo el auditorio. También saludamos al doctor Rommel Flores, él es cirujano general, él es presidente de la Asociación de Hospitales Privados y Servicios de Salud Anexos en el estado de Morelos. Doctor Flores, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días. Muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación. Y también saludamos a nuestro director general de Grupo Mundo Comunicaciones, el ingeniero Oscar Morales Ruiz. Ingeniero, muy buenos días. Buenos días, Héctor. Buenos días, doctores. Me gusta saludarles. Bienvenidos, desde luego, a toda nuestra audiencia que nos hace favor de sintonizarnos en este segundo foro virtual. Hoy Grupo Mundo Comunicaciones, en un ejercicio plural, desea poner de relieve esa enorme necesidad de la población de despejar las dudas, resueltas por un grupo de científicos expertos, de quienes obtendremos con toda objetividad las respuestas a dichas interrogantes. Agradezco enormemente su disposición de la doctora Brenda Valderrama, de la doctora Rosa María Wong, del doctor Rommel Flores, por su compromiso con nuestra audiencia y la visión que hoy comparten con Grupo Mundo Comunicaciones. Y es que luego del gran éxito, como decía Héctor, en el primer foro, pero también atendiendo a los requerimientos de nuestra audiencia, decidimos reunirnos nuevamente en este segundo ejercicio de comunicación. Sin duda, vanguardista y oportuno, en el que conoceremos con exactitud las dudas que persisten en la audiencia y los expertos nos darán respuesta a cada una de ellas. Invito a todos los asistentes para que expongan cada uno de sus cuestionamientos. No podemos permanecer con dudas ante lo que hoy ya estamos viviendo. Esta realidad de la que comentas, Héctor, es una nueva normalidad que inevitablemente ya nos alcanzó y ante ello tenemos que estar fortalecidos, informados. No será lo mismo, pero con la contribución de todos, estoy seguro que será aún mejor. No me queda más que darles la bienvenida a todos y a todas, reconocer su compromiso con lo que estamos afrontando como sociedad y agradecer su puntualidad para que este ejercicio nuevamente resulte beneficioso para cada uno de nosotros. Te dejo, mi querido Héctor, los micrófonos. Mucho éxito en este segundo foro y sin duda será de mucho interés para todos. Bienvenidos, buenos días. Muchas gracias, ingeniero Morales. Gracias por esta intervención, gracias por su banderazo de salida. Y sí, efectivamente, a partir de ese momento ya comenzamos a recibir una cantidad importante de comunicaciones a través de Zoom y a través de Facebook Live, porque este segundo foro, precisamente, así se titula, El Público Pregunta, y uno de los cuestionamientos, y con esto me gustaría arrancar con su opinión, doctora Valderrama, doctor Flores, doctora Wong, se dice que los cubrebocas salvan vidas en esta epidemia. Preguntan muchos de nuestros amigos y que forma parte también de los cuestionamientos que nos llegaron en el foro pasado. Si 9 de cada 10 ciudadanos mexicanos usáramos cubrebocas, los contagios podrían bajar un 60%. Esta es la primera premisa y con esto iniciamos nuestro segundo foro. Doctora Valderrama, me gustaría comenzar con usted. Adelante. Muchas gracias. Pues lo primero decirles a quien nos escucha que todas las medidas que escuchan, aunque sean muy sencillas, aunque parezcan muy triviales, todas están basadas en conocimiento científico.
conocer la estructura del virus, su forma de propagación, su mecanismo de infección, todo eso lo que permite es tratar de encontrar cuáles son los pasos que uno puede ir atajando para evitar el contagio. Y eso, pues, finalmente las autoridades lo que hacen es trasladarlo a medidas simples, económicas, fáciles de llevar a cabo para todos en casa y en la propia persona. Por eso medidas como lavarse las manos tienen un fondo científico, tiene que ver con que el virus tiene una capa lipídica que es sensible a los jabones. Usar cubrebocas tiene que ver con que la principal forma de propagación es la saliva entre dos personas. La higiene de las manos tiene que ver con que el virus ataca las mucosas y a través de las mucosas de ojos, nariz y boca entra al organismo. La distancia tiene que ver en que son las gotas más grandes de saliva las que llegan más virus, pero la última medida que es muy importante contemplar, los espacios cerrados. También sabemos ahora que el virus se puede mantener en el aire si el aire no está fluyendo, si no están las ventanas abiertas, también fluye si hay aire acondicionado. Por eso es muy importante que a todas estas medidas sumemos la de espacios abiertos y bien ventilados. Ninguna es 100% eficaz por sí misma, pero la suma de todas ellas nos protege. Y es así como tenemos que verlo. Tenemos la oportunidad de tener todo un repertorio de medidas, de acciones sencillas, económicas, fáciles de llevar a cabo, y que si hacemos todas ellas nos vamos a proteger con mucha seguridad. Muy bien, gracias, doctora Valderrama. Doctora Wong, ¿qué piensa en relación a este tema del uso cada vez más científicos en el mundo refuerzan el uso del cubrebocas, todo mundo, a partir de esta nueva realidad? Así es, Héctor. Bueno, yo creo que es muy importante lo que ya nos comentó la doctora Valderrama. Yo quisiera nada más enfatizar que tenemos que entender cómo se propaga el virus para que la gente entienda también por qué es tan importante el uso del cubrebocas. Cuando alguien tose o estornuda, se producen muchas partículas de diferentes tamaños. Lo que sabemos últimamente, y que fue un comunicado de varios investigadores hacia la Organización Mundial de la Salud, fue precisamente que en las pequeñas gotitas menores de 5 micras, estas son las que pueden quedar suspendidas en el aire y durar varios minutos, y estas son las que pueden estar circulando en el caso de que haya pues algún tipo de ventilación o algún tipo de aire acondicionado en lugares que están cerrados. Entonces, si toda la gente trae un cubrebocas, cuando hablan, porque también en el momento de hablar, estas gotitas de saliva pueden tener el virus y se pueden producir estas pequeñas gotitas muy pequeñitas que están en el aire, y el hecho de estar cerca una persona con otra, bueno, cuando uno estornuda son 2 metros, pero cuando uno habla, puede ser como 1 metro más o menos que estoy generando estas pequeñas partículas que pueden infectar a las otras personas. Entonces, el hecho de traer un cubrebocas, eso hace que disminuya, si una persona la trae, disminuya un 5% el riesgo. Si las 2 personas que están platicando lo traen, pues entonces disminuye a menos del 2% el riesgo. Y si además de eso tenemos una distancia de por lo menos 1,5 metros o 2 metros, pues disminuye todavía más el riesgo. Entonces, por eso es tan importante el hecho de que la gente use un cubrebocas y que además guarde la distancia, además de estarse lavando constantemente las manos. Porque, pues como hemos visto y ya lo saben ustedes, hay mucha gente en varias colonias, hasta ya tienen identificadas qué colonias son las personas que no usan cubrebocas. Cierto. Entonces, estas personas que no usan cubrebocas, se ha visto que en esas colonias, en algunas, sí coincide con que hay una mayor cantidad de contagios, un mayor número de personas que están infectadas. Entonces, esto tiene cierta lógica y es precisamente por eso. La gente que no siente nada, está asintomática, está tosiendo, está hablando, está generando estas partículas, y en el momento de no traer cubrebocas, pues entonces no está infectando a los demás. Entonces, esta es una cuestión de protección propia, pero también de protección a los demás. Es una actitud social que es muy importante. O sea, nos protegemos nosotros, pero también protegemos a los demás. Correcto. Bueno, y acaba de mencionar también otro ingrediente fundamental, doctora Wong, que me gustaría compartir con usted, doctor Flores. El lavado obsesivo de las manos, se nos dijo al principio de esta epidemia y se me quedó grabado, por lo menos 2 veces por hora, el lavado obsesivo de las manos. Y de manera particular, a mí me gusta reiterarlo, repetirlo,
a la audiencia de Grupo Mundo Comunicaciones en sus distintas plataformas, porque solamente así podemos romper con este virus. Doctor Flores, adelante. Claro, como medida fundamental, básica de higiene, el aseo de las manos. Sobre todo, que aprendamos a lavarnos las manos, porque muchas veces tenemos como hábito pasar rapidísimo con el agua, un poquito de jabón y es todo, ¿no? Tenemos que aprender a lavarnos las manos, dedo por dedo, las uñas, y tener constantemente conscientes de que vamos a poner las manos en superficies que pueden ser de madera, de metal, tocar a alguna otra persona, tomar objetos que pueden estar contaminados. Y eso se puede ir sumando minuto a minuto hasta que al pasar las horas, pues nuevamente están llenas de basura, de tóxicos. Entonces habrá que mantener constantemente un aseo, higiene permanente en las manos. Es fundamental. Uno de los factores que han sido explosivos en esto son las manos. Las manos son los que llevan y traen el virus y son los causantes de que se permanezca constantemente en nuestro ambiente. Y sobre todo en áreas en donde tienen poca higiene y que tienen el hábito pues de lavarse nada más en la mañana, en la tarde, al mediodía o antes de cada alimento. O eso ninguna vez, ¿no? Ya, o ninguna vez. Ya cambió. Tenemos que cambiar ese hábito. Ahora, ya luego estaremos hablando con ustedes, doctora Valderrama, doctora Wong, doctor Flores, sobre cómo funciona el virus en nuestro cuerpo, porque se me quedó grabado una frase de un epidemiólogo que mencionaba, a ver, recogemos el virus por las manos, nos distraemos, nos llevamos las manos al rostro y en este momento el virus queda en el rostro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa con el virus para que se pueda transmitir a nuestro organismo? Es una de las preguntas. Nos dice Ivonne Barragán, porque recuerde que este foro, el segundo foro virtual de COVID-19, el público pregunta, es basado en sus inquietudes para poder entender este virus que se va a quedar por muchos meses, incluso por varios años. Nos dice Ivonne Barragán, el COVID-19, ¿cuántas horas vive en albercas, en la ropa, en las banquetas, en el aire, en la calle, en escritorios, en computadoras? ¿En dónde? Nos dice Ivonne Barragán, pregunta doctora Valderrama. Mira, hay varios estudios acerca de la supervivencia de este virus. El virus requiere de ciertas condiciones para su activación, porque no está vivo, tenemos que partir de eso, es una partícula, y esa partícula es activa e infectiva solamente cuando esté en ciertas condiciones. La zona de más alto riesgo es el contacto entre personas. Efectivamente, en las superficies puede tener cierta estabilidad, en algunas superficies más que entre otras, pero su duración es aproximadamente de horas. Y si estamos nosotros sometiendo estas superficies a higiene frecuente con agua y jabón, quizá un poco de cloro, un poco de alcohol, con eso es suficiente para desactivar el virus. Es muy importante también saber de que en el caso de las albercas, que aquí en Morelos es un gran tema, balnearios, etcétera, el riesgo no está en la alberca propiamente, porque el virus con el cloro y los materiales que tiene la misma alberca se va a desactivar. El riesgo está alrededor de la alberca, hacer la tertulia alrededor de la alberca, que se reúnan diferentes familias, que los niños jueguen, que intercambiamos vasos, que estemos fumando, intercambiando cigarros con los amigos. Ese es el verdadero riesgo de las albercadas. Por eso, desde el principio, por lo menos en Cuernavaca, se cerraron todas las albercas, aún las que estuvieran en propiedades privadas, incluyendo condominios. No es el agua, repito, el motivo de riesgo es la convivencia alrededor de la alberca. Y en el caso de las superficies, si uno las somete de manera frecuente a higiene básica con agua, jabón, y les digo quizá una pasada con algo de cloro o de alcohol, con eso es suficiente para desactivar al virus. Lo más importante es la regularidad, la higiene frecuente. Correcto. Adelante, doctora Wong. Sí, yo quisiera agregar que al principio de la pandemia se hizo un estudio con condiciones experimentales, pero lo que vieron es si el virus, cuánto tiempo sobrevivía en cada una de las superficies. Y lo que encontraron es que en el caso de plástico y de metal, el virus puede sobrevivir de 48 a 72 horas.
O sea, ¿por qué es importante esto? Porque, por ejemplo, si yo voy en el metro, si voy a algún lugar donde hay mucha gente, si voy a un centro comercial, por ejemplo, el hecho de estar agarrando una manija de metal o estar tocando estas áreas, bueno, pues nada más tener en cuenta que pueden durar de 2 a 3 días el virus en esa superficie. Correcto. Entonces, si es el cartón o papel, son 24 horas. Si es cobre, por ejemplo, todas las monedas que nosotros tenemos tienen una aleación de cobre con algo más. Esto es más o menos 4 horas. Y en el caso de aerosoles, esto es aproximadamente 3 horas que se encuentra el virus en lugares cerrados, poco ventilados. Hasta 3 horas han encontrado viabilidad del virus. Nuevamente, estas son condiciones experimentales, sí. Pero podemos trasladarlo a la vida común. Y bueno, sobre todo esto de las superficies como el metal y el plástico, hasta 48 a 72 horas. Por eso el lavado de manos frecuente. Exactamente, por eso. Y también el lavado o la limpieza de las superficies, ¿no? Ya entraremos al tema qué tanto es útil el estar limpiando con agua y con cloro todo lo que ya llega a nuestra casa, desde la suela de los zapatos, ahora con estos tapetes que les han llamado sanitizantes, que yo sé que la Real Academia Española no está autorizando todavía la palabra sanitizar, pero se ha puesto de moda en ese sentido. ¿Qué tanto funciona esto? Ya nos dirán. Pregunta para el doctor Rommel Flores. ¿El uso de caretas es necesario junto con el cubrebocas? ¿Podemos utilizar solamente las caretas sin el cubrebocas, doctor Flores? Bien, depende en qué medio se mueva. Porque nosotros, por ejemplo, en nuestra área de hospitalización, usamos el cubrebocas, usamos el gorro, usamos la bata, guantes, claro, y la careta. Es obligado. Y los goggles. Eso es obligado cuando estamos dentro de un medio clínico donde estamos constantemente en contacto con pacientes de este tipo. Para el ciudadano común y corriente que está expuesto en la calle, las caretas pueden sustituir muy bien al cubrebocas, siempre y cuando estas se usen correctamente y cubran la superficie en forma adecuada, independientemente de que tienen que manejar la sana distancia que debe de prevalecer. Hay que tomar en cuenta que tener una careta pero no controlar las manos es exactamente igual. Se quitan la careta, se ponen la careta, se acomodan la careta, y eso hace que eso no funcione porque se están contaminando con las manos y no con la careta. Ahora, ya que habla de las manos, de la careta y cubrebocas, ya un kit que yo creo que debemos de tener. Una pregunta frecuente de nuestros amigos de la audiencia que se están sumando ahora mismo a través de Zoom, insisto, y a través de Facebook Live, es el uso de guantes. ¿Es necesario, es útil el uso de guantes, sí o no? A ver, doctor Flores, rápidamente. Es más fácil lavarse las manos muchas veces. Correcto. Que tener los guantes todo el día, porque hay quien tiene que traer un par de guantes todo el día, sí, todos contaminados, ¿no? Es más útil y más higiénico lavarse las manos que traer un par de guantes todo el día. Doctora Valderrama, ¿qué piensa sobre los guantes de látex? Yo los dejaría, si acaso, para personas que están atendiendo a pacientes ya diagnosticados con COVID. Y eso, claro, siempre es bajo medidas. Hay que desinfectarlos antes y después de tener contacto con un paciente. Pero solamente con los médicos, para los médicos, ¿no? ¿Perdón? Solamente el uso para los médicos. No, digo, a veces hay que dar cuidado doméstico a pacientes con COVID, para proteger a los parientes, ¿no? A la gente que atiende a estos enfermos. Pero fuera de ello realmente no es necesario, al contrario, la gente se siente más segura con los guantes y se descuida. Yo los he visto en el súper, que es nuestro laboratorio, que es últimamente, con guantes tocando cosas y luego tocándose la cara con los guantes. Y entonces en realidad, en lugar de ayudar, perjudica, los expone todavía más. Correcto. Doctor, ¿algún comentario en relación a los guantes y a la careta, que ahora ya se puede encontrar pues en la calle prácticamente? Sí, yo creo que es importante decir también que el virus puede entrar no nada más por la vía respiratoria y por la boca, sino también por los ojos. Entonces, si alguien estornuda o tose y hay micropartículas en el aire y paso, pueden entrar a través de los ojos también. Por eso el uso de caretas para la gente común. Claro. Yo, en mi
muy personal opinión, yo creo que sí deben de usar siempre cubrebocas junto con caretas. El hecho de usar la careta solamente pues hace que la persona estornude, pero como está abierto, pues eso permite que salgan estas partículas de saliva o estornudo hacia los lados. Entonces, yo creo que sí es importante que utilicen siempre cubrebocas con careta si es que tienen, o sin careta, o con lentes o lo que sea, pero sí está demostrado que el hecho de que se pueda transmitir el virus a través de los ojos, sí, y por eso el uso de gogles en los médicos o el uso de las caretas es importante, ¿sí? Y en cuanto al uso de los guantes, o sea, la verdad es que no se recomienda que se utilicen guantes en las personas que salen al súper o que van a algún lugar a hacer algún mandado, van a la farmacia o a alguna cuestión de uso común, porque lo que hacen es precisamente, como se sienten seguros porque traen los guantes, tocan, por ejemplo, una manija, ¿no? Abren una puerta y esta puerta puede ser de metal y puede estar contaminada. Entonces se contaminan el guante, pero creen que como tienen el guante, pues están protegidos. Claro. Y entonces luego tocan su celular y luego agarran otra cosa y luego se tocan la careta y se agarran los ojos, se tocan la cara, o sea, o se quitan el cubrebocas. Entonces, la mano contaminada con el guante, pues están contaminando absolutamente todo. En el momento en que se quitan el guante, se quitan la careta, se tocan algo, pues ya se contaminaron todos. De acuerdo. Entonces, es mucho más importante el lavado de manos y pues yo no recomendaría uso de guantes en este caso. Correcto. Muchas preguntas, de lo cual nos da mucho gusto recibirlas a través de estas dos plataformas, Zoom y a través de Facebook Live, en donde tenemos más de 200 personas conectadas ahora mismo y va en aumento también las personas a través de esta plataforma Zoom. Gracias por sus comentarios. Nos dicen, Patricia Leiva, a ver, para todos los panelistas en este segundo foro de Grupo Mundo, ¿qué de cierto hay que después de contraer la enfermedad el COVID-19, uno se vuelve inmune a dicha enfermedad? ¿Qué se sabe sobre esto, doctor Flores? De acuerdo a la evolución de la enfermedad, sobre todo en España, en Italia, en China, sí, no se sabe exactamente bien. No hay una certeza exacta, ¿no? ¿Perdón? No hay una certeza. No hay una certeza. Pero se ha observado que los 3 meses siguientes a la infección aumenta la inmunidad. Pero después de 3 meses va bajando, va descendiendo lentamente y hay personas que se han reinfectado. Prácticamente entre el 5 y el 10% de ellos se reinfectan. Correcto. Y la reinfección es todavía más grave que el cuadro inicial. Doctora Valderrama, ¿qué información tiene usted sobre esto? Coincido perfectamente con el doctor Flores. Los estudios indican que dependiendo de la persona, además, porque hay personas que tienen una respuesta inmune más vigorosa o estuvieron expuestos a mayor número de partículas de virus también. La respuesta inmune parece que mengua después de 3 o 4 meses. Todavía es muy pronto para saberlo. Efectivamente ha habido ya reinfecciones. Y el otro tema que también es muy importante que la gente considere es que todavía no sabemos si los pacientes que se recuperan de la enfermedad no traen secuelas. Porque eso hay que tomarlo en cuenta. Porque si una persona se recupera de COVID y se reinfecta, ya no va a empezar como empezó la primera infección, con el 100% de su salud. Va a empezar ya con una salud deteriorada. Lo que sí sabemos es que hay casos donde se genera daño pulmonar, pues si no irreversible, sí de largo plazo, y entonces es posible que muchos de estos pacientes la reinfección sea más grave que la primera infección. Y la otra cosa que no sabemos es qué pasa con los asintomáticos, ¿sí? Los asintomáticos no es que no se enfermen, es que se enferman levemente o no desarrollan síntomas graves, pero tampoco sabemos si no deja secuelas. Entonces, eso me preocupa mucho con los jóvenes. Los jóvenes están siendo particularmente descuidados en el tema de COVID. Yo creo que ha sido un muy mal mensaje el que transmitimos y me siento corresponsable de eso. Bueno, para eso son estos foros, doctora. Justo para eso son estos ejercicios, ¿eh?
Los jóvenes sí se enferman, lo que pasa es que no desarrollan síntomas o síntomas graves, pero sí se enferman, sí se infectan. Y la cosa que tenemos que prever es que igual sí desarrollan algún daño y empiezan a tener problemas a largo plazo. Así que la verdad, lo mejor es no infectarse. Y así es como debiéramos estar basando toda la política pública. Exacto. Hemos mencionado que el principal reto como ciudadanos es no infectar y no infectarnos de COVID-19. Ese es el principal reto en este momento para todos. Solo que aquí, pues dependerá, hemos insistido en la responsabilidad de cada uno de nosotros. No debemos de esperar, y ese es un comentario muy personal, no debemos de esperar a que el presidente, por ejemplo, se ponga un cubrebocas para que nosotros podamos adaptar el uso de cubrebocas. No sé qué piensen ustedes, pero nos dice Carlos Rivera, y ahora voy con la doctora Wong. A ver, gracias por tener los espacios de conocimiento y comunicación para la vida diaria. ¿Cómo transmitir que el virus existe? ¿Cómo transmitir que el virus existe? Algo que decía la doctora Valderrama, que no es un invento, que es un riesgo para la salud de todos. Todavía, hoy sale, por cierto, publicada una encuesta en El Financiero, en donde hay un porcentaje importante que todavía después de tantos meses de encierro, de información, que la gente cree que esto del que estamos hablando ahora, doctora Wong, doctora Valderrama, doctor Flores y nuestros amigos que nos acompañan, es una pérdida de tiempo, doctora Rosa María Wong. Sí, Héctor, yo creo que algo que hay que decirle a nuestra audiencia es que en un principio, cuando empezaron a salir las primeras series de los chinos, que fueron los que tuvieron el primer brote importante con más de 80,000 casos y que empezaron a decir todo lo que pasaba con su población, ellos decían que solamente el 2% se morían. Decían que solamente le daba a las personas mayores de 60 y solamente los mayores de 80 se morían. Correcto. Decían que la mayoría era una infección leve y que era o sea, podía dar una neumonía, pero pues en la mayoría de la gente daba una enfermedad moderada, más o menos en un 20%, y un 80% pues era leve o asintomático. Conforme ha pasado la pandemia, hemos aprendido que este virus no es tan inocuo. Hemos aprendido que no nada más da infección en los pulmones, sino que además puede haber problemas de coagulación, puede haber inflamación de los vasos, puede haber problemas en los riñones, puede haber problemas en el sistema nervioso central, da manifestaciones cutáneas también, da problemas de inflamación importante, y además en los niños ya se describió algo, porque antes decían, a los niños no les da nada, son asintomáticos, no tienen ningún problema. Pues resulta que no, los niños también producen infección, digo en menos proporción, porque de todos es más o menos el 2.5% de la población de infectados los que tienen COVID, pero en estos niños puede haber algo que se llama el síndrome inflamatorio multisistémico pediátrico, y eso es una infección muy, muy grave que puede causar la muerte de los niños inclusive. Y bueno, una de las, nos llevamos también de los primeros lugares es en mortalidad infantil por COVID en México. En México tenemos 3 veces más muertos, perdón. No se preocupe. Pues esta es la nueva normalidad, esta es la nueva realidad de estar trabajando en casa, de estar transmitiendo esto, y pues los animales de compañía pues forman parte de nuestro entorno, así es que no se preocupe, doctora Wong. Bueno, entonces... ¿Cómo se llaman las mascotas? Exacto. Entonces, los niños pueden presentar esto y, por ejemplo, en nuestro país tenemos 3 veces mayor mortalidad que en Estados Unidos, en niños menores en niños, ¿no? En la población menor de 18 años. Correcto. Entonces, esto hace que pues en realidad es información que tenemos que compartir con el público para que entienda que no es una enfermedad inocua, o sea, exacto, no es de que me da el virus y ya no pasa nada. Estamos viendo gente de 30 años, jóvenes sin factores predisponentes que se están muriendo. Y eso da mucho susto, doctora, eso da mucho susto. Es más, mira, ahorita mientras la estaba escuchando, estaba tocando madera, no sé si alcance a escuchar, así como la estoy tocando madera, da muchísimo susto, y no soy hipertenso, no soy diabético, y las personas que nos están escuchando y se están uniendo ahora seguramente no cuentan con ningún tema así. Oiga,
ahora que estábamos escuchando a sus mascotas, nos pregunta Marcos Barrera, ¿a nuestros animales de compañía les puede dar COVID-19? Esa es una pregunta muy recurrente en los últimos momentos. Déjeme ir rápidamente con la doctora Valderrama. Doctora, adelante. Gracias. Mira, no hay evidencia de que el virus se transmita de animales domésticos a humanos. Porque ya no volvió a haber reportes, pero muy al principio hubo un par de reportes de animales domésticos que sí se contagiaban porque el dueño estaba contagiado, pero después de eso ya no vi nada, y lo que sí es que no ha habido ni un solo reporte de la ruta contraria, de la mascota al humano. Sin embargo, siempre es correcto extremar la higiene en las mascotas, tenerlos vacunados, saneados, no sacarlos a las calles, y de esa forma pues mejoramos también la salud inmunológica, no solamente del animal, sino también de toda la familia. Correcto. Doctor Flores, ¿algún comentario en relación a esto, a los animales de compañía? Bien, efectivamente, como dice la doctora, al principio se habló que efectivamente había cierta relación en cuanto a la contaminación de las mascotas, pero no pasó de ahí, no pasó de ahí. Hasta la fecha no está comprobado ni está que las mascotas adquieren el virus. No es algo con lo que se pueda contar. Sin embargo, como dice la doctora, efectivamente hay que mantener siempre la limpieza con las mascotas, la distancia adecuada, no sacarlos a las calles donde estén contaminados. Nos preguntan por aquí Monse MH a través de nuestras redes sociales. Recuerde usted que estamos transmitiendo en vivo a través de Facebook Live. Gracias también por compartir esta transmisión, este segundo foro virtual de Grupo Mundo Comunicaciones. También gracias por su participación y a aquellas personas que nos están dejando sus preguntas en este foro virtual a través de esta plataforma. También le agradecemos su confianza. A ver, es importante, nos dice Servando Castro, pero les queda Monse antes. Nos decía Monse MH, ¿qué síntomas psicológicos han identificado derivado del virus? Una pregunta bien importante, porque se nos ha dicho, hay que cuidar la salud mental en este confinamiento. Primero, ¿no? Cuando era el tema de quédate en casa, quédate en casa, quédate en casa. ¿Qué efectos ha tenido este tipo de mensajes en casa, en nuestra mente? Aquellas personas que tienen ansiedad, pues se habla que se les ha detonado muchísimo más. Es decir, es importante, muy relevante el tema. Doctora Wong, ¿qué información hay sobre esto? Sí, Héctor. Este es un punto muy importante. Han aumentado muchísimo el número de consultas y de hecho hay varias plataformas en donde están dando atención psicológica a las personas que están en confinamiento, porque el hecho de estar encerrados, el no poder salir, el no ver el sol, el no poder hacer la vida que llevaban antes, esto causa ansiedad y depresión en muchas personas. Y además, aunado a esto, el estar encerrados bueno, no toda la gente tiene las mismas condiciones socioeconómicas, y lo que se ha visto es que en lugares donde hay cuartos en donde están 8 personas o habitaciones en donde conviven una gran cantidad de personas, y pues esto también ha aumentado mucho la violencia intrafamiliar. Exacto. El número de reportes de violencia intrafamiliar ha aumentado junto con la depresión y la ansiedad. Entonces esto es algo muy importante que se tiene que dar atención. Y bueno, pues hay varias recomendaciones en cuanto a cómo puede uno poder ayudar un poco en esta situación. Y bueno, pues lo que se recomienda es que tengan sus comidas a las horas, que hagan una rutina, que tengan un horario fijo, y el ejercicio sobre todo parece que puede ayudar un poco en esta situación. Doctor Flores, ¿qué decirle a aquellas personas que han sufrido el encierro y lo están sufriendo en este momento? Y más cuando tenemos noticias que este virus va para largo, que tendríamos repuntes. ¿Cómo sobrevivir mentalmente, saludablemente ante esta epidemia? Pues es complicado porque tenemos 2 aspectos importantes. El primero, el que vive en una ciudad, un citadino, donde viven en un multifamiliar, donde los espacios son muy cerrados, y por ejemplo en el campo, que son muy distintos áreas que se comportan en forma diferente. Fíjense que aquí en lo que es la provincia, pues el encierro, pues es entre comillas,
realmente entre comillas. Sí están encerrados, pero generalmente son espacios amplios, generalmente la gente tiene un lugar donde esparcirse dentro de sus hogares, pero en las áreas donde tenemos multifamiliares, donde son unidades de interés social, donde en una casa habitan 5 o 6 gentes, estar encerrados ahí ha sido un detonante, como dice la doctora, de la violencia intrafamiliar. Independientemente de la depresión y de la ansiedad, la angustia, que el paciente siente que tiene el virus y está hablando constantemente que se siente que se ahoga, que le falta el aire y viene a consulta y no tienen realmente el virus, tienen ansiedad, tienen angustia. O sea, gran parte de las urgencias que tenemos en los hospitales privados son precisamente pacientes que tienen la angustia, el miedo de que están enfermos de COVID, pero es el encierro lo que les está afectando. Desafortunadamente, cambió el semáforo tantito y de pronto abrieron. Y toda esa gente se volcó a las calles, se volcó a los mercados. Aquí tuvimos un boom. Todo el mundo salió sin cubrebocas, haciendo reuniones, haciendo fiestecitas y estamos pagando las consecuencias. Estamos pagando las consecuencias. Sí, ha sido grave el problema del confinamiento. Y otro problema que no hemos tomado, bueno, nos ha tocado, es que los niños también tienen esta ansiedad. También cursan con esta angustia. Los niños que no tienen contacto con sus amiguitos, que están encerrados, que están haciendo tareas manuales y que ya los aburren, también tienen problemas de conducta. Los niños tienen también depresión, cuadros de ansiedad que hay que estar pendientes. Claro, y sobre todo los padres que nos están escuchando y nos están siguiendo, papás, mamás, deben de estar pendientes de esto. Deben de estar pendientes, identificar, por supuesto, qué es lo que está ocurriendo. Una pregunta muy recurrente que nos está llegando ahora mismo es la siguiente. ¿Es necesario llevar cubrebocas en el auto, sí o no, doctora Wong? Pues si en el auto va una sola persona, en realidad no se necesita el uso de cubrebocas. Acuérdense que el cubrebocas lo que está tratando de hacer es evitar que yo o que una persona produzca estas microgotas, estas partículas que pueden infectar a otras personas. En el caso de un auto, si voy yo sola dentro de mi coche, pues la verdad es que no hay nadie más a quien pueda yo infectar y no tiene ningún sentido utilizar cubrebocas. Correcto. Pero si van, por ejemplo, en un taxi, el taxista debe traer cubrebocas y la persona que se sube también debe traer cubrebocas, muy precisamente porque es un área cerrada. Entonces, abrir las ventanas, usar cubrebocas los dos y eso disminuye mucho el riesgo. Correcto. Una pregunta para la doctora Valderrama que hace la señora María Tere Ortega. Cuando vamos al supermercado, ¿podemos adquirir el virus en la ropa y transportarlo a casa? ¿Qué recomendación de higiene dan para el regreso del supermercado a casa? Porque hay quienes lo hacen incluso como si fueran de regreso del hospital o del quirófano. Dejan la ropa, se quedan en calzoncillos, se quitan los zapatos y de ahí a la bañera. ¿Habrá que hacer eso después del supermercado, doctora Valderrama? Bueno, si es que en la familia hay una persona con propensión o de grupo de riesgo, una persona inmunocomprometida o un enfermo crónico, yo creo que es correcto. Sin embargo, para la vida real, para la mayoría de nosotros, quizá simplemente con dejar los zapatos fuera o dejarlos a un lado y darles una desinfectada superficial a los productos que se compren en el supermercado es suficiente. Lo que sí es fundamental es la higiene de la persona. O sea, la recomendación es que inmediatamente que entres a tu casa, vengas de donde vengas, lo primero es lavarte las manos. Lavar las llaves, lavar lo que sea que estuvo en contacto con tus manos. Para que de esa forma no pases el virus de tu casa a las manos. Déjenme decirles unos datos. Sí. En Cuernavaca, el grupo el último dato que tenemos, que fue hace como de 3 semanas, es que el principal grupo de enfermos eran empleados, eran personas que salen a trabajar. El segundo grupo de enfermos son amas de casa. Son personas que están en su casa y que cuando su familia regresa del trabajo, las contagia dentro de su casa. Por eso es muy importante ser cuidadosos al regreso a casa con medidas. De nada sirve quitarse la ropa y todo si no se lava uno las manos. Hay que priorizar y de esa manera proteger también a los que se quedan en casa. Correcto.
Nos dice también, nos pregunta Gloria Pérez Flores, ¿qué tan seguro es traer todo el día el cubrebocas? ¿Qué tan conveniente es? Ayer escuchaba una apreciación de un colega suyo, de una colega suya que decía, a ver, ¿por qué quejarnos del uso de cubrebocas por muchas horas cuando hay médicos que en una operación, y ustedes mejor que nosotros lo saben, pues deben traer permanentemente el cubrebocas y con careta? Bueno, no se digan los doctores que están atendiendo a los enfermos muy graves de COVID-19, ¿no? A ver, doctor Flores. Bueno, el médico ya está acostumbrado. Nosotros tenemos prácticamente el cubrebocas todo el día, desde que amanece, prácticamente hasta que anochece. Exacto. Nosotros así, desafortunadamente, es una nueva actitud, modalidad que debemos de aceptar. En cuanto al ciudadano común y corriente, pues debe traerlo siempre que tenga necesidad de exponerse. Si va a salir donde hay otras personas, pues tiene que usarlo, tiene que acostumbrarse a usarlo. Si está solo, bueno, puede quitárselo, está solo, pero si va a salir, tiene contacto con otras personas que pueden contagiarlo, debe de usar el cubrebocas, aunque sea todo el día, no importa. Si está constantemente teniendo acercamiento con otras personas, debe de usarlo. Duda, ¿cuánto tiempo debemos de tener el cubrebocas? Es decir, ¿cada cuándo al día? Si es que nuestra actividad en la calle es de 8, 12 horas, hablo de los taxistas, de los choferes, en fin, de policías. Un cubrebocas más o menos de mediana hechura puede soportar que, pues puede tener un buen servicio, doctor. Desgraciadamente, lo que vemos es que usan el cubrebocas el mismo todo el día, para todos los días, sí. Y ese es un grave error. Habitualmente se pide que tengan un cubrebocas para cada día, uno para el lunes, para el martes, para el miércoles, para el jueves, y que si es de tela, pues que lo laven y que lo cuelguen y que se pongan al día siguiente que sigue. No podemos nosotros insistir en que usen un N95, un KN95, porque aparte que son caros, que son desechables. Y nadie va a estar pagando 150 o 250 pesos por un cubrebocas. Entonces, la población en general usa cubrebocas que están hechos por gente que se dedica a esto de doble tela o triple tela. Entonces, lo recomendable es que lo laven y usen uno para cada día. Es imposible que estén cambiándose el cubrebocas cada 2, 3, 4 horas, que sería lo correcto, si es en uso continuo, cada 4 a 6 horas. Cada 4 horas a 6 horas. Si están en constante contacto con gente que están hablando, están tratando, sí hay que cambiarlo, porque se llena y es un filtro. Son estructuras de tela que no están al 100% garantizados que puedan contener al 100% el virus y se vuelven reservorios. Si están, por ejemplo, son comerciantes, si están tratando gente constantemente, 6 horas cuando mucho. Correcto. Del Instituto de Ingenieros de Morelos, buenos días a los panelistas. Una pregunta, si yo me toco la frente, por ejemplo, ¿cuánto tiempo dura el virus en la piel? Doctora Valderrama. Como les decía, el virus requiere ciertas condiciones para permanecer activo. La piel le puede proporcionar unas condiciones por unas cuantas horas. Por eso es muy importante evitar el contacto. Quitarnos el hábito de tocarnos la cara con o sin guantes, con o sin exposición, ya volverlo un hábito. Y después de eso, la higiene extrema. Regresando a casa, como les digo, lo primero es lavarse las manos, lavarse la cara, y de esta manera tratar de minimizar la exposición al virus y sobre todo la posibilidad de transmitir el contagio a nuestros familiares. Por cierto, hablando de este tema, nos dicen algunos amigos, a ver, que Jiménez Landín, el señor que está moderando este foro, que no se lleve las manos a la boca, me pone nervioso. Esta es parte de algo que no debemos usar, pero forma parte de nuestra cultura. Doctora Wong, ¿qué se hace para quienes tenemos esa manía de llevarnos la boca, de manifestar este tipo de expresiones? Cuéntenos. Bueno, también es importante decir que el virus no entra por la piel. En realidad sí, tiene patitas, ¿no? Había escuchado alguna vez, el virus no tiene patitas para caminar del... Exacto, no, o sea, si yo me toco la frente, o si me toco el brazo, o si me toco la rodilla, por ahí no va a entrar el virus. El virus entra a través de los ojos, de la nariz y de la boca.
Entonces, si yo traigo un cubrebocas, también esto es súper, súper importante, es el uso correcto de cubrebocas. De nada nos sirve traer en cubrebocas que viene de aquí abajo hacia la boca, ¿no? Y con la nariz de fuera. Claro. O tampoco nos sirve un cubrebocas que nos cubre absolutamente todo, pero yo me lo estoy jalando, me lo estoy quitando, lo estoy tocando todo el tiempo, eso tampoco nos sirve. O algunos que traen el cubrebocas aquí en el cuello, otros que lo traen colgando de la oreja. Sí, sí. El cubrebocas así no nos sirve de nada, eso es como no traer ningún cubrebocas, eso es importante. El hecho de traer cubrebocas también hace que no nos estemos tocando, o sea, lo importante es no tocarse el cubrebocas. Sí. Pero además si traemos una careta, entonces es mucho más difícil que nos estemos tocando los ojos, la nariz y la boca, ¿sí? Entonces, desafortunadamente son movimientos inconscientes que hace mucha gente en forma inconsciente. Entonces, sí. Sobre todo hay personas que, no sé, tienen rinitis alérgica, tienen manía de estarse tocando los ojos, la nariz, la boca, meterse plumas a la boca, meterse cosas a la boca. Esas son algunas cosas que hacen desde, exacto, que desde niños adquieren esas manías y esas costumbres y que es muy difícil, es sumamente difícil quitarlas porque son cosas que se hacen en forma inconsciente. Por eso es tan importante el lavado de manos, sí. Y por eso el hecho de que usen una careta, pues también les sirve para no estarse tocando las manos. Si yo voy a un lugar que está muy concurrido, por ejemplo, voy a un súper, agarro la manija o el pasamanos del carrito que puede estar contaminado. Entonces, si yo traigo una careta, pues ya no me toco la cara, ¿no? Porque exacto. Tengo precisamente la careta. Entonces, también tiene esa doble función. Es cierto, es cierto. El hecho de traer careta inhibe que nos estamos tocando la cara. Eso es casi comprobado. Me ha pasado. Nos pregunta Servando Castro para el doctor Flores Virgilio. Por favor, que expliquen de manera muy básica y muy breve por qué los hipertensos, obesos y diabéticos son los más vulnerables, que hay una población enorme en la República Mexicana. Doctor. Si quita desmutea su audio, por favor. O si habilita su micrófono. Ahí está, adelante. Sí, el virus en una persona sana, una persona que está íntegra, va a tener la oportunidad, el organismo, de poder enfrentarse a él prácticamente con todas sus defensas íntegras. Alguien que fuma, por ejemplo, tiene ya daño en el pulmón y va a tener menor posibilidad de defenderse. Un paciente diabético que tiene alteraciones en la glucosa, que tiene problemas en el hígado, en riñón, tiene muchos factores que ya disminuyen sus defensas, van postrando al paciente y el virus es todavía mucho más agresivo. Si le sumamos que el hipertenso, que por cierto tiene cierta afinidad en eso, es porque la hipertensión y la lesión cardiovascular es muy severa en el virus. El virus tiene dos formas de matar. Una es porque provoca una inflamación generalizada, y la otra es que provoca trombos, microtrombos, aumenta la coagulabilidad. Y en esos pacientes este tipo de sistemas están alterados, están con fallas y consecuentemente son más vulnerables. Correcto. Pregunta la señora Judith. ¿Hay riesgo de contagio en los baños públicos? No sé si estén abiertos en diferentes estados donde estamos llegando ahora mismo con este foro virtual de Grupo Mundo Comunicaciones, dependiendo del semáforo, dependiendo del lugar donde nos estén viendo, pero una vez que estén abiertos los baños públicos, ¿hay riesgo de contagio? Doctora Valderrama. Como decíamos, el contagio depende fundamentalmente del contacto entre personas. Solamente en segunda instancia depende de las superficies. Lo más importante es que se alejen de otras personas y guarden distancia, usen cubrebocas, etc. Yo creo que vamos a tener que aprender a hacer muchas cosas diferentes. Sí. Tenemos que recuperar actividades, sin duda, porque además esto va para largo, que es un tema que no hemos hablado. Sí. ¿Cuánto va a durar? Pero esto va para largo. Y es muy importante que reactivemos algunas actividades naturales, inclusive hacer ejercicio, alguna convivencia, pero siempre tomando medidas. Es muy importante evitar grupos grandes. Por ejemplo, si usted iba a clases de aeróbics,
Ahora, las clases van a tener que ser máximo de 4 o 5 personas en un salón grande, distanciados, con las ventanas abiertas, con cubrebocas, porque vamos a tener que afrontar eso, de que ya ir a una clase de aeróbics es una actividad de alto riesgo. A ver, sobre este tema, el uso de cubrebocas en una actividad física, se había mencionado que si se hace actividad física en la calle, se debe uno de quitar el cubrebocas porque ahí concentra gérmenes, microbios, bacterias. Ahora que usted estaba dando este ejemplo, doctora Valderrama, ¿cubrebocas en los baños públicos? ¿Cubrebocas adentro del gimnasio cuando se reabran? Yo no le veo otra alternativa, ¿eh? Tenemos... Doctora Wong, ¿qué piensa usted? Vamos a encontrar la manera. Bueno, pensando nuevamente en cómo se transmite el virus, una persona que está haciendo ejercicio está exhalando constantemente y si es asintomático puede estar produciendo partículas. Alguien que está hablando, que está gritando, que están cantando, pues también están produciendo partículas. Entonces, en un lugar cerrado, un espacio cerrado, pues eso hace que aumente el riesgo de infección. Entonces, si van a estar en un lugar cerrado o va a estar con otras personas diferentes con las que uno convive, pues sí es importante usar siempre cubrebocas, aún haciendo ejercicio. Ahora, aún haciendo ejercicio. Si las personas están haciendo ejercicio, que no se pongan un N95, un KN95, N95, porque estos son cubrebocas que se utilizan solamente para los médicos, pero además tienen un sellado que hace que esté uno produciendo CO2 y ese mismo CO2 lo está respirando. Entonces, si uno aumenta el ejercicio y aumenta la respiración y aumenta todo pues el gasto que está haciendo el cuerpo, aumenta el CO2 todavía más. ¿Y qué pasa cuando uno respira CO2? Pues uno hace acidosis respiratoria y la persona se siente mal, le dan calambres, se marea, se desmaya. Entonces, sí, nunca se les ocurra hacer ejercicio con un N95, jamás. Buen dato. Entonces, pues lo pueden hacer con un simple cubrebocas de tela o un cubrebocas quirúrgico sin ningún problema, pero, o sea, siempre pensando en cómo se transmite el virus, siempre es importante. Si voy a estar en un lugar cerrado y con personas que no conviven conmigo, es siempre súper importante usar cubrebocas. Correcto. Y bien usado. Y bien usado. Sí, hay muchas preguntas en relación al cubrebocas, de qué material, en dónde uno lo puede hacer, en fin. Otra de las preguntas es, al igual que el tener un termómetro en la casa, debemos de tener un oxímetro. ¿Cómo debemos de usarlo, doctor Flores? Bueno, ya es de uso común el oxímetro, se ha hecho popular. Yo nada más quiero agregar al comentario anterior, que se ha comprobado que el virus vuela hasta 25 pies de distancia cuando se exhala fuertemente y que se está haciendo ejercicio, y así es como puede transmitirse a través del aire también. En cuanto al oxímetro, bueno, el oxímetro es una herramienta que los médicos hemos usado desde hace muchos años ya, sí, para ver la saturación de oxígeno, como una parte elemental de los signos vitales. Así que si el paciente o el familiar en su casa aprende a checar la temperatura, aprende a checar la frecuencia cardíaca, aprende a checar la presión arterial, pues debe de aprender también a evaluar la oxigenación, que es una arma de dos filos, porque en las familias que están ya con esa angustia, con esa ansiedad, lo primero que hacen en la mañana, checarse la temperatura, checarse la oximetría, y cualquier variación están llamando por teléfono o quieren irse con el doctor. ¿Ah? Aunque, claro está, la saturación debe ser del 95% en adelante. Y cuando empieza a disminuir, 94, 93, 90, empieza a tener síntomas. Sin embargo, fíjense ustedes que hemos notado, cuando vemos entre 14 a 20 pacientes diarios, desde hace ya como 4 meses, sí, que la mayoría, gran parte son asintomáticos. Y hay pacientes que vienen saturando 60, 58, 65 asintomáticos, pero tienen hipertensión leve, tienen 190, 120 o 130, 90, 130, 100, una ligera hipertensión que nosotros consideramos está compensando la falla en la oxigenación. Son gente joven.
¿ah? Correcto. Así que muchas veces hemos visto por ahí muchos mensajes en internet que respire y aguante 10 minutos, y si los aguanta no tiene COVID, pero si no los aguanta sí tiene, no, pues póngase el oxímetro, chéquese, y si va notando que va disminuyendo de 90 para atrás, entonces corra con el doctor. De 90 hacia abajo, Sí, con un oxímetro. sí, va perdiendo saturación. Sí, bien. como límite yo pienso que 90, 92, podemos pensarlo como normal todavía, pero si ya disminuye, hay que ver qué está pasando. Doctora Wong, ¿usted quería agregar algo? Sí, sí quería agregar algo. Yo creo que también es importante decirle al público que este virus, que es algo que estábamos platicando antes de empezar, a diferencia de muchos otros virus que causan infecciones pulmonares o que causan infecciones en otras partes, este es un virus que hemos visto que no produce sintomatología a pesar de que tenga ya algún tipo de afección. Nosotros en el Centro de Diagnóstico COVID de la Facultad de Medicina tenemos un centro de diagnóstico. Este es para pacientes ambulatorios solamente. Y bueno, de todas formas, cuando llegan se le toman todos los signos vitales y aparentemente no tienen una infección grave. Y sin embargo, hemos encontrado varios pacientes, como dice el doctor, llegan caminando totalmente asintomáticos, no tienen fiebre ni dificultad para respirar y sin embargo tienen saturaciones de 80, de 75, de 85, lo que quiere decir que ya está afectado su pulmón, sí, que no están oxigenando adecuadamente y sin embargo no tienen ningún síntoma. Entonces, este aparatito que pueden comprar en cualquier farmacia y que si tienen datos de COVID o que si tienen algún conocido que tiene COVID o si tienen fiebre o cualquier otro síntoma, pues es importante porque puede detectar en forma temprana estas bajas de oxígeno que no podemos detectar. Incluso ahora para muchas cirugías selectivas, lo que se está haciendo en varios centros es que se toma una muestra de PCR antes de que se haga la cirugía, porque ya ha habido varios casos en los que supuestamente el paciente no tiene síntomas, le van a hacer una cirugía electiva y lo que pasa es que tienen COVID. Entonces es importante hacer esto. Sí. Correcto, correcto. Bien, casi llegamos al final, a la recta final de este segundo foro virtual de COVID-19. El público pregunta, y vaya que ha preguntado. De hecho, le adelanto a usted, además de agradecerle una vez más su participación a través de la plataforma Zoom, habernos hecho llegar una cantidad importante de dudas y preguntas, también a través del Facebook Live. Estaremos armando un espacio muy particular, especial, un blog de respuestas para darle precisamente atención a la gente, y vamos a hacer un resumen de lo que nuestros 3 expertos esta mañana nos han compartido, muy importante. Voy con 3 o 4 preguntas muy rápidas para respuestas muy rápidas, doctora Valderrama, doctor Flores, doctora Wong, para cerrar. A ver, comienzo con usted, doctora Valderrama. ¿Es buen momento para ir a los cines y a las plazas, sí o no? Les digo, tenemos que reactivar nuestra vida, sí, de cierta manera. Tenemos que ser extremadamente cuidadosos y tenemos que usar mucho el sentido común. Correcto. Y si estamos a la puerta de un lugar donde vemos que los dependientes no están siendo cuidadosos, están dejando entrar a la gente sin ningún control, que ellos mismos no hacen buen uso del cubrebocas, de la careta, cámbiense de tienda, váyanse a otro lado. Lo mismo pasa con un taxista, lo mismo pasa con una ruta. Y todas esas actividades hay ciertos controles que están implementando desde el ayuntamiento, pero finalmente el último inspector es usted. Muy bien. Y es una apuesta muy alta, es su salud, es la salud y la vida de los suyos, así que sea extremadamente cuidadoso. No hay ninguna precaución que sobre en estos momentos. Muy bien. Doctor Flores, ¿qué tanto hay sobre ya tener una vacuna en Estados Unidos, en Rusia, en India? ¿Cuántos países estamos cerca de la cura? ¿Qué hay información sobre el tema? Nos pregunta Ricardo Torres. Bien, hay mucha información sobre eso, pero no hay ningún dato en concreto. Algo que tengamos ya recientemente y que se esté aplicando, está en fase todavía de experimentación y en fase de estudio. En Rusia se ha avanzado ya mucho con medicamento específico antiviral, pero pues está muy, muy lejos de tenerlo aquí en México. Yo sí quisiera hacer prácticamente como en mi última intervención, hacer notar
que ha habido, en las últimas 24 horas, han fallecido 836 mexicanos, están muriendo 34 por hora, están muriéndose uno cada 2 minutos. Entonces hay que tomar en consideración que esto no es algo que no exista, lo estamos viendo constantemente, es paciente y hay que tomar medidas. De acuerdo. Doctora Wong, una pregunta también con una respuesta muy rápida. Víctor Nevares, ¿dónde hay mayor posibilidad de contagiarse si se asiste a una consulta por síntomas diferentes a COVID? ¿En hospitales públicos o privados? Bueno, hay hospitales públicos y privados que son COVID y hay algunos que son mixtos. Entonces, los que son mixtos pues tienen un área que es COVID y otra área que no es COVID y pues de preferencia, si no tienen COVID, mejor vayan a hospitales que no son COVID. Y algo también que quiero puntualizar y que ya como última intervención, el hecho de que tengamos el semáforo en naranja solamente quiere decir que bajó el número de hospitalizaciones. Quiere decir que hay más camas, pero no quiere decir que se haya controlado la pandemia ni que tengamos menos casos. Al contrario, cada vez tenemos más casos, todos los días nos dicen y llegamos al récord histórico en toda la pandemia de mayor número de casos en un día. Y así es todas las semanas y todos los días tenemos un día que tenemos el récord histórico. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Hay una gran circulación del virus, entonces ustedes midan su riesgo. Si ustedes quieren por ir a comer a un restaurante, si quieren ir porque alguna cosa que no tengan realmente que salir, o sea, si para ustedes eso es suficiente para arriesgarse, pues adelante. Pero nada más, lo único que quiere decir esto es, estamos en semáforo naranja, hay camas, pero no quiere decir que hayan disminuido los casos, al contrario, han aumentado en forma importante. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Algo para cerrar, en el caso de la comunidad morelense, en el caso del dengue, los pacientes presentan una baja de defensas, glóbulos blancos y plaquetas. ¿Cómo se comportan estas células en el caso del COVID-19? ¿Por qué les preocupan? Y eso lo agrego yo a la pregunta de Javier Pérez. ¿Por qué desde el gobierno federal están poniendo énfasis a una preocupación de que se junte la temporada de COVID-19, ahora en esta pandemia, y la temporada de dengue en diferentes zonas del país? A ver, ¿quién nos responde a esta pregunta? Si puede alzar la mano. A ver, doctora Wong, adelante. No nada más con dengue, sino con influenza también y con otros virus respiratorios que empiezan en la temporada de otoño-invierno. El hecho de que haya coinfecciones virales puede causar un mayor daño y una mayor gravedad. Hay algunos estudios que lo sugieren. Nosotros hicimos estudios en todo el país en niños con neumonía y encontramos que un factor de riesgo para tener mayor severidad de neumonía es la coinfección. Entonces, en el caso de influenza, que causa un daño pulmonar agudo severo, y lo juntamos con otro virus que también da daño pulmonar agudo severo, la combinación de estos dos puede ser mortal o puede ser de mayor gravedad. Y lo mismo en el caso de dengue, hay muchísimas áreas. Hemos tenido, antes de que llegara el SARS-CoV-2, empezó a haber un aumento importante en el número de casos de dengue porque se dejó de fumigar. Entonces, en todo el país empezaron a haber muchísimos dengue, que también puede dar un cuadro de dengue hemorrágico. O sea, en un principio el dengue puede dar pues fiebre, malestar, articulaciones, cabeza, etcétera, ¿no? Pero en una segunda infección por dengue puede dar algo que se llama dengue hemorrágico y que puede ser mortal. Entonces, esto asociado a SARS-CoV-2, estas coinfecciones virales hacen que sea una combinación muy, muy grave o letal. Muy bien. Pues, doctora Brenda Valderrama, investigadora del Instituto de Biotecnología de la Universidad Nacional Autónoma de México, presidenta de la Academia de Ciencias de Morelos, gracias por su participación en este segundo foro virtual de Grupo Mundo Comunicaciones. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Gracias. Doctora Rosa María Wong, infectóloga pediatra, doctora en Ciencias Médicas, jefa de la Subdivisión de Investigación Clínica de la Facultad de Medicina de la máxima casa de estudios. Doctora Wong, gracias por su tiempo. Al contrario, muchas gracias, Héctor, por la invitación. Saludos a todo el auditorio. Que le vaya muy bien. Doctor Rommel Flores, cirujano general, presidente de la Asociación de Hospitales Privados y Servicios de Salud Anexos de Morelos, ultrasonografista, intervencionista. Doctor Flores, gracias también, muchas gracias. Que le vaya muy bien. Si puede desmutear su micrófono para escuchar por último su voz, doctor, con toda su plenitud. Sí. Muchas gracias, mi amor, por la invitación.
y estamos siempre atentos a su servicio. Gracias, doctor Flores Virgilio, por su disposición. Sobre todo, gracias a usted por su participación. No se les olvide compartir esta transmisión. Mi nombre es Héctor Jiménez Landín. Hasta el próximo foro virtual de COVID o de cualquier otro tema importante que organice Grupo Mundo Comunicaciones. Cuídese mucho, por favor. Hasta la próxima.